Hola, ¿qué tal están? Bueno, es viernes, fin de semana y como todos los fines de semana, desde Forex Índices vamos a iniciar el análisis de previsión semanal para la semana que viene, del 14 al 18 de abril del presente año 2014. Son las 17 horas y 58 minutos del horario internacional GMT de hoy, viernes 11 de abril de 2014. Como siempre y en primer lugar, les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web, a través también de la red social Facebook, Twitter y de nuestro blog. Si tienen dudas con el mercado, si tienen problemas con el mercado, si no saben encauzar el camino correcto para la negociación, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o también a través de correo electrónico forexindices@hotmail.es. Bueno, vamos a iniciar este análisis, son como comentamos prácticamente las 18 horas del horario internacional GMT. Los mercados prácticamente pues están ya muy paralizados, como se dice de una forma vulgar, el pescado está totalmente vendido y bueno, vamos a iniciar esta previsión. Jesús Ángel Benito, quien les habla desde Forex Índices. Vamos, como siempre, a darle un repasito a los principales índices bursátiles. En primer lugar, vamos con el IBEX 35, después de haber alcanzado un máximo intraanual en la zona de los 10.700 puntos. La semana nos arrancó en los 16.640 y desde su arranque semanal lo único que ha hecho el índice español ha sido retroceder hasta la zona de los 10.140 que cotiza en estos momentos. Retrocesos muy abultados de casi el 5%, 500 puntos a la baja desde su apertura semanal. Cuidado porque tenemos muy cercana de nuevo la barrera psicológica de los 10.000 puntos, una referencia muy importante para los inversores históricamente hablando y también nos concluye con una directriz alcista de mediano plazo. Cuidado con esta doble barrera para la semana que viene en caso de que la cotización se atreva a atacarla porque será primordial para el índice español. Pérdidas abultadas también para el Dow americano, después de haber alcanzado la semana pasada máximos históricos en los 16.655 puntos. Lo único que ha hecho la cotización del Dow es retroceder desde su apertura semanal, que la tuvo en los 16.640. Como vemos, va a terminar amenazando la barrera psicológica de los 16.000 puntos, con una directriz alcista de mediano quebrada, como vemos, el pasado día 3 de febrero, pero nunca confirmada. Atentos a la misma porque puede ser clave la semana que viene. Como hemos detallado, retrocesos de 400 puntos en el entorno del 3% de retrocesos de pérdidas para el índice americano. Retrocesos también para el DAX Etra alemán. Como vemos, desde su punto de partida anual, la cotización del DAX arrancó el lunes día 7 de abril en la zona de los 9.634, un poquito por encima de su punto de partida anual, y este rechazo, ampliamos un poquito el gráfico, este rechazo en firme que tuvo en la apertura europea el lunes día 7 de su precio de apertura anual le hizo muchísimo daño. Fue directamente a buscar una congestión de mediano en los 9.446, que en primer momento le sirvió de salvavidas a la cotización del DAX. Intentó recuperar el precio de apertura anual en los 9.617, pero como vemos, las órdenes vendedoras se colocaron ya un poquito por debajo, denotando la debilidad del DAX, y desde ahí lo único que ha hecho su cotización ha sido retroceder hasta la zona de los 9.300, en donde cotiza en estos momentos. Los retrocesos del DAX en términos intrasemanales son de un 3,52%, retrocesos muy abultados. Desde su punto de partida anual también prácticamente los mismos retrocesos, un 3,28%, un poquito menos, y desde que abrió el mes de abril la cotización del DAX abrió justo en su punto de partida anual, también retrocede un 3,52%. Bueno, vamos a iniciar el análisis en los principales pares de divisas, que es lo que nos ocupa. Como siempre le comentamos, quedan todavía 3 horas para que cierre el mercado.
Cuidado por si hubiera algún movimiento brusco de última hora hoy viernes, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Esta semana hemos tenido una condición de mercado un poquito más óptima para la negociación de intradía. Las cotizaciones de los cruces con el dólar americano hemos tenido un poquito más de movimiento y sobre todo en los cruces del yen y del dólar australiano, que son los que mejores oportunidades de negocio nos han ofrecido. El euro dólar va a terminar con avances importantes en el entorno del 1,5%, como apreciamos en la imagen, en estos momentos en la zona del 1,39. Como siempre, la misión del análisis es realizar una lectura de mercado de lo que ha sucedido durante toda la semana, que es lo primero que hacemos, ver lo que ha sucedido durante toda la semana, porque para saber lo que puede suceder la semana que viene, única y exclusivamente nos podemos orientar y nos podemos agarrar a el histórico, lo que ha sucedido en semanas anteriores, en años anteriores. Vamos a ver y vamos a realizar en la lectura de la cotización del euro dólar. Desde el domingo día 6 de abril abrió en el 1,3699. Si apreciamos en la imagen el precio de apertura semanal en el 1,3699, ya en los primeros compases de semana en la sesión asiática del lunes le sirvió de apoyo perfecto a la cotización del euro dólar y desde ahí lo único que ha hecho ha sido avanzar. En primer momento, en la sesión americana del lunes día 7, ejerció muchísima fuerza de resistencia, como es lógico y normal, su precio de apertura anual en el 1,3750, el cual fue capaz de quebrar en la sesión asiática del martes día 8. Como vemos, desde ahí ya movimiento alcista hasta la directriz bajista de largo plazo. Directriz que se le había resistido en jornadas anteriores, que nos viene desde los máximos históricos del año 2008 y que después veremos detallada en temporalidades superiores. Como vemos, llegó en la sesión americana del martes, día 8, se le resistió, lógicamente, este muro de contención tan potente y fue quebrado al alza en la sesión americana del miércoles, día 9. Con la publicación de las minutas de la FED, encontró un apoyo perfecto sobre la misma y desde ahí impulso al alza hasta la congestión de mediano largo del 1,3863, congestión que a la postre sería determinante para que la cotización del par acabe en esta zona del 1,39. Esta congestión fue quebrada al alza en sesión europea del jueves día 10 y con su apoyo perfecto en la apertura americana vemos cómo ha llegado a cotizar en unos máximos intrasemanales en el 1,3906, muy cercano a los máximos intraanuales. Recordemos que los máximos intraanuales, la cotización del euro dólar lo tiene en el 1,3967 y medio. 1,3968 alcanzados el pasado 13 de marzo. Muy cerquita ya nos queda la cotización de esos máximos intraanuales. Veremos a ver si la semana que viene se atreve la cotización del euro dólar a atacarlos. Como vemos en la jornada del viernes, este apoyo perfecto después del quiebre que tuvimos el jueves en sesión europea del 1,3863, este apoyo perfecto en preapertura americana del viernes ha impulsado al alza hacia estos máximos intrasemanales. Vamos a medirle la salud anual, semanal y mensual a la cotización del euro dólar. Desde su punto de apertura anual, como vemos en el 1,3750, la cotización mantiene un tono ligeramente positivo, ganancias insignificantes para términos intraanuales, un 1,06%. Desde su precio de apertura semanal en el 1,3699 va a conseguir unos avances esta semana de un 1,45%, casi un 1,5 porcentual. Y desde el precio de apertura mensual, el 1 de abril, la cotización nos arrancó en el 1,3775, también avanza en positivo un 0,89%. En definitiva, en todos los espacios, la cotización del euro dólar de momento mantiene tono positivo en este año 2014. Lectura a tener en cuenta para la semana que viene. Nos vamos a temporalidades superiores, temporalidades trimestrales, para ver los detalles, como siempre,
aunque todas las semanas sacamos a escena estas temporalidades amplias, temporalidades que los grandes inversores son las que siguen, estos muros de contención de muy largo plazo, potentes siempre, seguidos por los grandes inversores, por las grandes masas de capital, que al fin y al cabo son los que hacen mover a las cotizaciones de los productos de renta variable. Los detalles más importantes, como siempre, nos vienen de la directriz alcista de largo. Varios trimestres consecutivos imantada la cotización sobre ella. Un quiebre tuvimos el primer trimestre del año pasado, 2013, pero ni siquiera ha podido realizar una confirmación del quiebre, se nos ha ido al alza. Como vemos, por encima del 1,3606, el último trimestre del año 2013 y el apoyo perfecto del primer trimestre del presente año. Detalle importantísimo a seguir para la cotización del euro dólar, 1,3606, muro de congestión histórica potente. Mientras no lo pierda, no hay miedo en este año 2013, mientras esta doble barrera, mientras la directriz alcista de muy largo y esta congestión de la misma categoría que concluyen ambas en el 1,3606 no sea quebrada a la baja, no esperen movimientos bajistas ni de mediano ni de largo plazo, ni mucho menos de muy largo plazo en el euro dólar. Como vemos, el segundo trimestre nos ha arrancado con alegría. Expandimos el gráfico para ver el detalle. Las órdenes compradoras se han colocado un poquito antes de llegar a la congestión. Denota fortaleza en la cotización del euro dólar. De hecho, bueno, lo tenemos en la zona del 1,39, 300 puntitos por encima de la congestión. Son las lecturas más importantes que nos deja la cotización del euro dólar en temporalidad trimestral. Le damos un repaso a temporalidad mensual para ver también los detalles claves, determinantes. Desde máximos históricos del año 2008 nos arranca la directriz vigente de largo plazo. Como vemos, su punto de apoyo en mayo del año 2011, el mes de marzo la ha golpeado. Ahora vamos a expandir ya el gráfico una vez que hemos visto de dónde nos viene. Vamos a expandirlo para verlo bien en detalle lo que nos están dejando estos primeros meses de negociación en el euro dólar. Ampliamos. Como vemos, el mes de febrero nos cerró ya por encima del precio de apertura anual. El mes de marzo ha encontrado apoyos perfectos sobre el mismo. El mes de abril, en los primeros compases también. Y el mes de mayo vemos cómo intentó quebrar al alza la directriz bajista de largo. Se posicionó momentáneamente, pero no pudo quebrar, no pudo cerrar el mes por encima. Veremos a ver si este mes de abril lo consigue. De momento cotiza también por encima de la barrera importantísima de 6 años atrás, como hemos visto detallada desde esos máximos históricos del año 2008. Es la lectura más importante que debemos de tener en cuenta de temporalidad mensual. Nos trasladamos a temporalidad semanal para ver si sacamos alguna información adicional. Poquito, simplemente la vela potente alcista con la que nos va a cerrar esta semana en el entorno del 1,5% de avances hasta la zona del 1,39 y como vemos los máximos intraanuales desde el día 13 de marzo en el 1,3769 los tiene muy cercanos la cotización del par. Cuidado porque es una vela totalmente envolvente de las semanas anteriores. Repito, cuidado porque la cotización del par, mientras no nos pierda la semana que viene, el 1,3863, no hay miedo de movimientos bajistas para el euro dólar la semana que viene. Repito, la clave por la parte de abajo, 1,3863. De temporalidad diaria, vamos a ver si nos ofrece alguna información adicional. Poquito. Simplemente que todos los días la cotización del euro dólar ha acabado en positivo. El lunes día 7, martes día 8, miércoles, jueves y hoy viernes. Absolutamente todas las jornadas ha acabado en positivo, denotando la fortaleza de la cotización. Este apoyo del último día sobre el 1,3863 ha sido determinante para que hoy viernes también presumiblemente acabe en positivo si estas 2 horas y 50 minutos que nos quedan de negociación todavía no lo impiden. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para marcarle ya principales niveles de resistencia en primer lugar y después de soporte para la semana que viene del 14 al 18 de abril. En primer lugar vamos con las resistencias. Una nivel de corto se va a encontrar, la primera en el 1,3913.
Cuidado con este nivel de corto. En caso de quebrarlo, en los primeros compases de semana le abriría la puerta para ir directamente a una congestión de mediano. 1.34, 1.39, 94 y medio, 1.39, 95. Cuidado con esta congestión que viene acompañada también por un eje inclinado alcista de mediano que siempre lo respeta la cotización del par. Doble barrera, principal resistencia para la semana que viene. También estaríamos ya en máximos intraanuales. Cuando llegue al 1.3968 y medio, 1.3969, si es que lo consigue, si es que consigue llegar, seguramente ejercería también un poquito de resistencia, ¿de acuerdo? Pero donde realmente tenemos un muro potente es en el 1.3994 y medio, acompañado por este eje inclinado alcista de mediano plazo. Desde ahí nos iríamos directamente a una congestión de largo, por encima ya de la barrera psicológica del 1.40. En el 1.4077, congestión de largo plazo, muro respetado a lo largo del tiempo. Atentos al mismo. De quebrar el 1.4077, también recorrido amplio de casi 100 puntos, hasta el 1.4171. Y última pieza de resistencia para la semana que viene en una congestión de la misma categoría que la anterior, en el 1.4230, bastante alejada de la situación actual a más de 300 puntos. Por la parte de abajo, como ya hemos detallado en temporalidades superiores, cuidado con el 1.3863 porque mientras no lo pierda no hay miedo de movimientos bajistas para el euro dólar la semana que viene. Es la primera pieza de soporte. De quebrarlo nos vamos de nuevo a la directriz bajista de largo. Ejercería como principal soporte de semana. Nos pasa en el 1.38, 1.3801, 1.3800, principal soporte de semana. Desde ahí nos vamos directamente a un eje inclinado bajista de mediano y al precio de apertura anual. Por supuesto, soporte muy importante también para la semana que viene en el 1.3750, punto de partida anual. Y el último soporte se lo colocamos en una congestión de mediano, 1.3675, impecable, implacable, el pasado día 4 de abril, viernes de la semana pasada, ejerciendo fuerza de soporte esta congestión de mediano que nos viene ya de años atrás. En definitiva, el domingo, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, primera resistencia, nivel de corto, 1.3913. Por la parte de abajo, imprescindible el quiebre del 1.3863, mientras se mantenga por encima, mientras siga encontrando apoyos firmes en esta congestión de mediano largo, no hay miedo de movimientos bajistas en el euro dólar. Como siempre, le detallamos, el vídeo tiene una duración más o menos de 1 hora. El orden de aparición de los principales pares es el siguiente: euro-dólar, a continuación veremos el dólar-yen, luego el dólar franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y en último lugar el euro-yen, para que ustedes vayan pasando hacia atrás o hacia adelante el vídeo si no les interesa alguno de los pares que vamos a analizar. Vamos a continuación con el dólar-yen. Un dólar yen muy debilitado esta semana. El sentimiento inversor negativo en los principales índices bursátiles ha hecho apreciar al yen en todos sus cruces. Como vemos, depreciación total del dólar yen desde su precio de apertura semanal, que lo tuvo sobre la congestión de mediano largo en los 103.30. Ya detallamos en las previsiones de la semana pasada que un rechazo en firme en los primeros compases de semana de los 103.30 le haría daño a la cotización. No es más que lo que sucedió en la sesión asiática del lunes, día 7, como vemos, durante varias horas golpeó, intentó recuperar los 103.30, esta congestión potentísima siempre, pero no lo consiguió. Desde ahí retrocediendo ya la cotización, como vemos, hasta esta congestión de mediano en los 101.62, que de momento se agarra. El primer golpe que le dio fue, como vemos, el miércoles en sesión americana, el miércoles día 8, y desde entonces lo único que hace es merodear e intentar agarrarse, imantarse a los 101.62, esta congestión de mediano plazo. Le medimos la salud, comprimimos un poquito el gráfico para medirle la salud a la cotización del dólar yen en primer momento desde su punto de partida anual. Recuerden que desde el día 1 de enero lo único que ha hecho la cotización del dólar yen es retroceder. En estos momentos
un 3,59% de retrocesos intraanuales. Desde el 1 de abril la cotización también nos arrancó pegado a la congestión de mediano largo de los 103,30. Como vemos, tiene unos retrocesos en estos momentos intramensuales de un 1,61%, unos retrocesos ya tirando de moderados abultados para llevar solamente 11 días de negociación de este mes de abril. Y desde que arrancó la cotización el domingo por la noche, prácticamente los mismos retrocesos de un 1,70%. Lecturas desde temporalidades superiores para ver dónde están las principales barreras, las barreras más potentes. Como siempre, detallamos la directriz bajista de muy largo plazo desde 1985. Quebrada en el primer trimestre del año 2013, todavía sigue vigente. Cuidado porque los dos últimos trimestres, como vemos, retrocesos mínimos para el dólar yen, pero bueno, al fin y al cabo son retrocesos que en velas trimestrales y en espacios temporales tan amplios son a tener en cuenta. De temporalidad mensual, el detalle más importante, los dos detalles más importantes. El primero, como comentábamos anteriormente, desde su punto de partida anual en los 105,32, lo único que ha hecho ha sido retroceder. Y por supuesto, el detalle más importante es el quiebre de la directriz alcista de largo plazo. Como vemos, lleva ya prácticamente 3 trimestres cotizando por debajo de la misma. Cierto es que sin dirección, después de haberla quebrado, no nos marca una dirección definida, no nos marca un quiebre potente, pero mientras se mantenga por debajo de la misma, la presión bajista va a continuar. Y, por supuesto, mientras se mantenga por debajo de su precio de apertura anual. Es decir, mientras se mantenga por debajo de estas dos barreras, doble barrera, la de mediano, precio de apertura anual 105,32 y la de largo, directriz alcista, no vamos a ver movimientos alcistas potentes para el dólar yen en este año 2014. A tiro de bala tenemos una congestión histórica en los 99,75 y medio, 99,76, muy cerquita de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. Cuidado por si la semana que viene se atreviera a atacarla porque va a ser vital. De temporalidad mensual, nada más. Le echamos un vistacito en temporalidad semanal para ver los detalles. Bueno, la directriz alcista que viene delimitada de temporalidad mensual. Vemos cómo lleva ya varias semanas cotizando desde el mes de enero prácticamente posicionada por debajo de la directriz. Y el detalle más importante es que lleva golpeando los 103,30 muchísimas semanas y no consigue volver por encima del mismo. Le ha hecho muchísimo daño el arranque de la presente semana. El domingo por la noche ya no tuvo fuerzas y desde ahí se nos ha precipitado. Recuerden que esta congestión potente de mediano largo nos viene de años atrás, de ahí que la respete siempre que llega la cotización. Le echamos un vistacito en temporalidad diaria por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Poquito, simplemente que la cotización intenta agarrarse, como vemos, desde principios del mes de febrero hasta congestión de mediano de los 101,62. Ha cotizado un poquito por debajo de ella, pero realmente es lo que imanta, es lo que captura a la cotización en estos últimos meses de negociación. Va a ser primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado, los 101,62. Si no consigue, atentos al detalle, si no consigue superarla en los primeros compases de negociación y es rechazada a la baja, entraríamos en presión bajista para la semana que viene. Apoyos firmes en los 101,62 impulsaría la cotización al alza como mínimo en los primeros compases, en las primeras jornadas de semana. De temporalidad diaria, poquito más. Simplemente, bueno, pues ver los primeros compases del mes de enero, cómo le fue incapaz a la cotización en los primeros días del mes de enero evolucionar por encima de su precio de apertura anual. Comprimimos el gráfico, la temporalidad de 4 horas, donde siempre le colocamos las principales barreras, no por nada, sino por una simple cuestión visual. En primer momento, 101,62. Es la pieza a seguir el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si consiguiera apoyos sobre esta barrera de mediano, impulsaría la cotización para visitar un nivel de corto, 101,20. El quiebre de los 101,20 nos llevaría a la principal resistencia de semana, delimitada por la congestión de mediano largo. Ya hemos visto los detalles y lo importante que es este muro de congestión en los 103,28, 103,30.
Cuidado, principal resistencia. Quebrado los 103.30, impulsaría a la cotización a una congestión de mediano en los 104.52. A 300 puntos de la situación actual le colocamos la última resistencia de semana. Por la parte de abajo, atentos al detalle, como ya comentábamos hace un poquito, un rechazo en firme de los 101.62 imprimiría presión bajista a la cotización del dólar yen. Le haríamos una visita al primer soporte, 100.68, congestión de mediano. El quiebre de este primer soporte le abriría la puerta para ir directamente al principal soporte de semana. Hemos visto anteriormente delimitado en temporalidades superiores 99.76. Atentos al mismo, congestión de largo plazo y principal soporte. Desde ahí, recorrido amplio hasta el último, congestión de mediano largo 98.56. El último soporte también a unos 300 puntitos de la situación actual. Deben de vigilar la evolución de las bolsas también. Saben la correlación que existe entre los principales índices bursátiles y los cruces del yen, sobre todo el dólar yen. Cuidado, vigílenlos y vigilen el domingo por la noche cuando abra el mercado los 101.62 porque sin duda alguna será la clave inmediata a seguir. Continuamos con el dólar franco suizo. Daño, muchísimo daño, ya le había hecho daño el precio de apertura anual a finales del mes de febrero, como vemos en la imagen. Otra vez ha intentado evolucionar por encima del mismo, lo intentó la semana pasada, como vemos, lo intentó en la salida de la presente semana, el día 6, domingo por la noche, en la salida asiática del día 7, lunes, y no consiguió, ya denotando debilidad. Desde estos rechazos de su precio de apertura anual en los 0,8927, lo único que ha hecho la cotización es quebrar niveles y retroceder en la presente semana, imantado totalmente en una congestión de mediano que el par tiene en los 0,8757, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le tiramos unos avances porcentuales, herramienta, como siempre comentamos, imprescindible si queremos saber cómo se encuentran de salud las cotizaciones de los productos de renta variable. Desde su precio de apertura anual retrocede un 2% exactamente, lo mismo que desde su precio de apertura semanal, que lo tiene en el mismo nivel, es decir, un 2%, en estos momentos retrocede desde su punto de partida semanal. Desde su punto de partida mensual, la cotización el 1 de abril arrancó en el nivel de los 0,8844, mantiene también unas pérdidas de un 1,09% en estos momentos de hoy, viernes 11 de abril. Traslado a temporalidades superiores, la salud sigue siendo muy débil en temporalidades superiores, presión bajista potente de muy largo plazo, la que nos mantiene la directriz bajista de esta categoría y la congestión también de muy largo plazo. Vemos los trimestres que ha intentado quebrar al alza los 0,9679 y medio, 0,9680 y no ha conseguido ningún trimestre. Como vemos al final se nos ha precipitado a la baja. Doble barrera que debemos de seguir vigilando en este año 2014 por si tuviera movimientos de recuperación alcistas potentes la cotización en estos momentos a unos 900 puntos de la situación actual. Estamos hablando de negociaciones de largo y de muy largo plazo, siempre atentos a esta doble barrera. Temporalidad mensual, por si alguna información adicional consiguiera proporcionarnos la cotización. Expandimos el gráfico porque la información que nos ofrece más importante es el quiebre, ya lo venimos detallando durante varias semanas atrás, el quiebre del mes de febrero, la confirmación perfecta en el mes de marzo y el daño que le ha hecho esta semana ha hecho retroceder a la cotización hasta esta zona de los 0,8750 donde cotiza en estos momentos. Temporalidad semanal, alguna información adicional, conseguimos, bueno, movimientos de escalera en retrocesos desde los 0,9680, congestión histórica de largo, retrocesos, rechazos potentes de otra congestión de mediano 0,9392 y rechazos del precio de apertura anual del año 2013 y el rechazo que está teniendo esta semana de su precio de apertura anual 0,8927. Técnicamente el dólar franco suizo sin duda alguna es uno de los mejores cruces para operar tanto en el intradía como en el mediano
plazo, aunque en el mediano plazo, por supuesto, y en el largo, nos ofrece menos garantías y nos ofrece menos movimientos, pero también nos va marcando muy fielmente estos movimientos. De temporalidad semanal, nada más. Un gráfico de temporalidad diaria simplemente para ver los detalles. Solo ha hecho que retroceder desde que abrió el domingo por la noche. El mercado, velas bajistas día tras día, ni siquiera un día ha conseguido acabar en positivo. Denota debilidad en la cotización del dólar franco suizo. Los mercados de renta variable nunca se sabe. Se puede dar la vuelta la semana que viene con potencia, pero la lectura que nos deja día tras día esta semana es de debilidad hasta la congestión de los 0,8757. Después de estos 4 días consecutivos, 3, 4, 6 y 7 de abril, jueves y viernes de la semana pasada, domingo y lunes de la presente semana, mucho daño le ha hecho a la cotización su precio de apertura anual. Nos trasladamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos principales niveles para la semana que viene. En primer lugar, 0,8757. Queda todavía un ratito de negociación de hoy viernes y está por debajo del mismo. Si el domingo por la noche consigue arrancar la cotización por encima de los 0,8757 y consigue encontrar apoyos sobre esta congestión de mediano, impulsaría la cotización hacia una resistencia de la misma categoría, 0,8817, siempre respetada por la cotización del par. Desde ahí nos vamos a otra resistencia también de mediano, en los 0,8891. Quebrada esta, el precio de apertura anual actuaría como principal fuerza de resistencia la semana que viene, 0,8927. Y quebrado el precio de apertura anual, nos vamos a la zona de los 0,90 exactamente, a los 0,8998 con gestión de mediano largo y última resistencia para la semana que viene a 250 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar los 0,8757 en los primeros compases de semana, entraríamos en presión bajista. Primer soporte, nivel de corto, 0,8711. Siguiente soporte y principal de semana. Atentos a este nivel, 0,8643, con gestión de mediano largo. Otro soporte en un nivel de corto, 0,8579. Y desde ahí al último que le colocamos de momento para la semana que viene, 0,8522, a 230 puntos de la situación actual. Vamos a colocarle otro incluso por la parte de abajo en los 0,8436, por si tuviera movimientos bajistas importantes, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Como ya hemos detallado, cuidado, 0,8757. Si encuentra apoyos en la apertura semanal, impulsaría a la cotización al alza. Por el contrario, un rechazo de esta congestión de mediano imprimiría presión bajista al dólar franco suizo. Bueno, lectura del libra dólar, los apoyos en su precio de apertura anual, como pueden apreciar, tanto en el euro dólar, dólar franco suizo y ahora en el libra dólar, los precios de apertura anual han sido claves, primordiales para esta semana. Los apoyos que ha encontrado la cotización del libra dólar en los primeros compases de semana, como vemos golpeando en la salida del domingo y en las primeras horas de negociación del lunes día 7, soportando perfectamente, ni un puntito siquiera se ha pasado la semana por debajo del 1,6568, precio de apertura anual, y desde ahí impulso alcista. La cotización de la libra se ha visto impulsada al alza por las minutas de la FED publicadas el viernes por la tarde en sesión americana, como vemos, impulsado hasta la zona de congestión histórica del 1,6709, encontrando apoyo perfecto en la sesión americana del miércoles y desde ahí impulsado hacia una zona de máximos en el 1,6820. Recordemos que esta zona ya la visitó el pasado día 17 de febrero. Son los máximos intraanuales que de momento le sirven de resistencia a la cotización del libra dólar en ese nivel del 1,6820. Desde ahí retroceso.
hasta la zona de congestión del 1,6709. Las órdenes compradoras, hoy viernes día 11 de abril, se han colocado un poquito por encima de esta congestión. Nivel que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. La libra también se vio beneficiada en la jornada del jueves por unos buenos datos de producción industrial y producción manufacturera. Fue lo que impulsó al alza para llegar a esos máximos intraanuales en el 1,6820. Desde su punto de partida anual, la cotización de libra-dólar consigue avances mínimos en estos momentos de un 1,06%, prácticamente los mismos avances que desde su punto de apertura semanal. Desde su punto de apertura mensual, la cotización arrancó el día 1 de abril en el 1,6665, va a terminar la semana con unos avances intramensuales de un 0,47%. Mínimos avances en términos intramensuales. Nos vamos a temporalidades superiores, a temporalidad mensual, para ver los detalles que nos deja la cotización del libra-dólar. Directriz alcista de largo, siempre llamamos la atención con esta directriz que nos arranca en enero del año 2009. Como vemos, quebrada en febrero del año 2013. Ha recuperado la cotización esa posición y, como vemos, en los últimos meses vamos a expandir el gráfico un poquito ampliado para ver esos detalles importantes que siempre nos dejan las cotizaciones sobre estas barreras históricas. Como vemos, recuperando la directriz en noviembre del año 2013 y, como podemos apreciar en la imagen, en este año 2014, en diciembre, encontró apoyo perfecto, también ayudado por el precio de apertura anual del año 2013 en el 1,6248, esta doble barrera y este apoyo del año 2013 fue primordial, y vemos cómo en el mes de enero y en el mes de febrero también se ha apoyado en la doble barrera, clave determinante en este año 2014. Los apoyos en su precio de apertura anual después del quiebre que hemos tenido en el mes de febrero y estos apoyos en el mes de marzo y en el mes de abril es lo que manda, sin duda alguna, sobre la cotización del libra-dólar. Comprimimos el gráfico para ver la importancia del nivel que está testeando desde el año 2009, 1,6709. Con gestión histórica de largo plazo no ha conseguido quebrar de una forma potente todavía este muro de congestión. Cuidado, porque el mes de febrero del presente año ya consiguió cerrar un poquito por encima y en este mes de abril a la cotización la tenemos también por encima. Cuidado, repito, estos apoyos durante 2 meses consecutivos en su punto de partida anual denotan que la cotización del libra-dólar está fuerte en este año 2014 o por lo menos que no quiere girar a la baja en estos primeros compases de año. Temporalidad semanal. Poquitos detalles de temporalidad semanal, simplemente ver el cierre de la semana pasada sobre el punto de partida anual y el arranque de la presente. Evolución al alza potente, esos avances del entorno del 1%. Detallar también los máximos. Ha sido frenada la cotización en el 1,6820. Cuidado para la semana que viene. Las órdenes vendedoras se han colocado 4 puntitos por debajo, exactamente en el 1,6826. Detalle a tener en cuenta por si la semana que viene se atreviera a atacar esta doble barrera, este doble techo que nos ha formado intraanual. Temporalidad diaria, poquito. Simplemente ver los apoyos en el 1,6568, punto de partida anual, durante 3 días consecutivos, desde ahí impulsado al alza quebrando el 1,6709 y cuidado porque mientras no nos pierda esta barrera no vamos a ver movimientos bajistas para libra dólar la semana que viene. Primordial, esencial, 1,6709. Nos trasladamos de nuevo a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales fuerzas de resistencia. Cuidadito porque ya nos aparece en la escena una congestión histórica muy potente de muy largo plazo, 1,7139. La primera pieza que debe de quebrar al alza, 1,6842. Atentos a la misma. Evidentemente ejercería un poquito de fuerza los máximos intraanuales en el 1,6820, ¿de acuerdo? Un poquito más, un poquito por encima del 1,6820. Pero realmente donde tenemos un muro potente es en el 1,6842. Primera pieza de resistencia. Siguiente, en un nivel de corto,
1,68, 1,69, 18. Quebrado este nivel de corto directamente a una congestión de mediano como siguiente resistencia, 1,69, 98, prácticamente en la barrera psicológica del 1,70, principal resistencia para la semana que viene, a 250 puntos de la situación actual. Y quebrado el 1,6998 con un recorrido muy amplio, iríamos a buscar la congestión de muy largo plazo en el 1,7139, poco factible, como vemos, a unos 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado en varias ocasiones, 1,6709 tiene la llave para movimientos bajistas. Mientras no lo quiebre, no hay miedo. En caso de que lo quiebre y tengamos un rechazo en firme, recorrido amplio hasta el precio de apertura anual, 1,6568, principal soporte de semana. Cuidado con este nivel. Otro soporte, congestión de mediano, 1,6512. Nos vamos a topar con la directriz alcista de largo en el 1,6450. Iremos detallando en nuestros análisis intradiarios por dónde va pasando esta directriz que nos viene desde enero del año 2009 y que es con lo que pelea en el largo plazo la cotización del libra dólar. Repito, en nuestros análisis intradiarios iremos detallando por dónde pasa. Una congestión de mediano en el 1,6408 ejercería como última pieza de soporte. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,6709, tiene la clave de la semana que viene. AUD-USD, movimiento alcista también, ya llevamos varias semanas consecutivas cotizando al alza el AUD-USD, frenado por los 0,9430, congestión de mediano largo, cuidado, histórica, potente siempre, para seguir la evolución de este par. 0,9430. Mientras no la remonte, no vamos a ver movimientos alcistas para este par la semana que viene. Va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le tiramos, como siempre, los avances porcentuales desde su punto de partida anual, 0,8885. La cotización consigue avances de un 5,82%. Es la divisa que mejor se comporta con el dólar americano. Avances del 5,82% en estos momentos. Desde el día 1 de abril, la cotización arrancó en los 0,9269, consigue avances moderados de un 1,35%. Y desde que abrió la semana el día 6, domingo por la noche, que nos abrió un poquito por encima de un nivel de corto en los 0,9270, va a terminar con unos avances de un 1,14%. Avances abultados en términos intrasemanales. Refrescamos memorias en temporalidades amplias, trimestrales, que es lo que le está dando la vida en términos amplios a la cotización. 0,8888, congestión de muy largo plazo, como vemos, tercer trimestre del año 2013, cuarto trimestre, primer trimestre del año 2014, primordiales, 3 trimestres consecutivos. Al final, este apoyo perfecto ha impulsado a la cotización del AUD-USD al alza desde un punto de vista técnico. No se olviden que no tenemos muy lejos la paridad 1 a 1. Temporalidad mensual, poquito que destacar de temporalidad mensual, simplemente como por la parte de abajo el punto de partida anual, aunque ha cotizado momentáneamente por debajo del mismo en el mes de enero, lo ha remontado perfectamente este apoyo del mes de marzo, de principios del mes de marzo. El precio de apertura de marzo lo tenemos justo sobre el precio de apertura anual, es lo que ha impulsado a la cotización por encima de los 0,9325. Nivel histórico potente, con gestión, que siempre siguen los inversores para la evolución del AUD-USD. De temporalidad mensual, nada más. Nos trasladamos a la semanal, por si alguna información pudiéramos sacar. Poquito los apoyos, como ya hemos comentado, en una congestión de muy largo, que la cotización tiene los 0,8888 prácticamente en su precio de apertura anual, 0,8885. Impulsada al alza la cotización, de momento ejerció resistencia a los 0,9325, pero vemos cómo lo ha quebrado esta semana y ahora es el nivel de los 0,9430, quien ejerce fuerza de resistencia. Será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Temporalidad diaria,
poquito que destacar de temporalidad diaria porque atrás quedó ya el quiebre de esta directriz bajista de mediano que nos viene desde el mes de abril, desde hace un año justo, nos viene esta directriz con sus quiebres, confirmaciones eficientes y desde ahí movimientos alcistas hasta esta congestión de los 0,9430. Temporalidad de 4 horas y principales niveles ya para la semana que viene. Por la parte de arriba, primera resistencia, importante, 0,9430. De quebrarla impulsaría la cotización al alza. Nivel de corto, 0,9503, 0,9502 y medio. Resistencia también clave por el valor psicológico que tiene el 0,9500. Siguiente resistencia y principal de semana, congestión de mediano, 0,9566. Quebrada esta resistencia, nos topamos con una congestión de mediano largo, en los 0,9665. Última pieza de resistencia para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si no es capaz de remontar los 0,9430, observen el detalle que nos deja hoy viernes, día 11, sobre el muro de mediano largo. Si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, o el lunes en sesión asiática, la cotización fuera rechazada de este nivel, nos vamos directamente a la congestión de largo en los 0,9325. Primera pieza de soporte y principal de semana. Atentos al mismo. Otro soporte, nivel de corto, 0,9270. El quiebre de este le abre la puerta para ir a otro nivel de corto, en los 0,9177. Otro nivel de la misma categoría ejercería fuerza de soporte en los 0,9084. A 300 puntitos de la situación actual, un poco más, de 300 puntitos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidado, 0,9430 tiene la clave inmediata de la US. Continuamos con el euro-yen. Como vemos, se nos agarra a un eje inclinado alcista de mediano plazo que le está salvando la vida en este año 2014. Eje inclinado que en las últimas jornadas, como vemos, tiene totalmente capturada la cotización y está formando una dirección de rango alcista. Como podemos apreciar, lo tiene como eje inclinado alcista de mediano en las últimas jornadas. Va a ser clave domingo por la noche, cuando abra el mercado, este eje inclinado alcista. Le hacemos la lectura de semana y también le marcamos la salud desde que abrió el mercado el día 1 de enero y el día 1 de abril. Desde el día 1 de enero, la cotización del euro-yen 144,81, precio de apertura anual, tiene unos retrocesos mínimos de un 2,61% en estos momentos. Desde el día 1 de abril, la cotización nos abrió en los 142,17, marca retrocesos de un 0,78%. Mínimos retrocesos también intramensuales y desde el día 6 de abril, apertura semanal, la cotización va a acabar con unos mínimos retrocesos también de un 0,26% a estas horas de negociación de hoy viernes. Traslado a temporalidades superiores y lecturas. De momento, en temporalidad trimestral nos ofrece muy poquito la cotización del euro-yen. Como vemos, por la parte de abajo tenemos muy lejos la barrera histórica de los 133,51 y por la parte de arriba también. La primera barrera, potente históricamente hablando, 150,08, prácticamente en el nivel psicológico de los 150, la tenemos también muy lejos. En definitiva, de esta temporalidad poquito que destacar. De temporalidad mensual destacamos, como en el dólar yen, el rechazo desde el primer día de año, desde el día 1 de enero, de su precio de apertura anual y no ha conseguido remontarlo en ningún momento, en los 144,81. Y como vemos, pelea con la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2012, momentáneamente por debajo de la misma, es decir, en presión bajista de su precio de apertura anual y de la directriz alcista de largo plazo. Es la lectura más importante que nos deja la cotización del euro-yen en esta temporalidad. Temporalidad semanal. Como vemos, la directriz alcista de largo mantiene imantada la cotización. Este rechazo la semana pasada
ha sido clave. Cuidado porque este rechazo de momento mantiene en presión bajista, como comentamos, a la cotización del euro-yen. Por la parte de abajo tenemos muy cerquita ya una congestión de largo, 139,41, que será clave la semana que viene para seguir la evolución del euro-yen, como por la parte de arriba será importante el precio de apertura anual en caso de que lo ataque. De temporalidad semanal nada más, simplemente si expandimos vemos cómo nos va a acabar con una vela totalmente de indecisión, con unos mínimos retrocesos, un 0,24, 0,26% en estos momentos. Temporalidad diaria, llamar la atención sobre este eje inclinado alcista de mediano, que de momento le sirve de salvavidas a la cotización, y llamar la atención también de estos rechazos del pasado día 2 y 3 de abril sobre la directriz alcista de largo plazo. Cuidado con estos detalles porque siempre son importantes también para las negociaciones de corto plazo. Comprimimos gráficos. Principales resistencias de semana. El domingo por la noche cuando abra el mercado. Cuidado con este eje inclinado. En nuestros análisis intradiarios iremos detallando por dónde pasa cada día este eje inclinado. Será primordial. En salida del domingo por la noche nos pasa más o menos en la zona de los 141,10. Si encuentra apoyos en esta zona de los 141,10 el domingo por la noche, atacamos como primera pieza de resistencia un nivel de corto. 142,17, no es ni más ni menos que el precio de apertura mensual. Otro nivel de corto, 143,59. Y desde ahí nos vamos a el precio de apertura anual, 144,81 y la directriz alcista de largo. Cuidado, principal resistencia de semana, 144,84, a 380 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización se desprende de este eje, sobre todo si nos quebrara estos mínimos de semanas anteriores, en la zona de los 130 y 140, si nos quebrara estos mínimos en la zona de los 140, barrera psicológica que ejercerá fuerza de soporte, nos iríamos al principal soporte de semana directamente, 139,41, con gestión de largo plazo. Quebrado los 139,41 nos deslizaríamos hasta una congestión de mediano en los 138,03. Y el quiebre de este nivel nos abre la puerta hasta los 136,15. Como vemos, a unos 500 puntos de la situación actual. Pero bueno, dadas las condiciones de los principales índices bursátiles, muy correlacionados, como comentamos con los cruces del yen, todo sería posible. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 141,10. Tiene la clave inmediata del euro-yen. Atentos, un rechazo en firme nos llevaría en primer lugar a la zona psicológica de los 140 y desde ahí hacerle una visita a este primer soporte y principal 139,41. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 14 al 18 de abril del presente año 2014. Como siempre, la intención de Forex Índices y la mía propia, de Jesús Ángel Benito, es que este análisis, esta lectura del mercado y la colocación de niveles les sean de utilidad. Si tienen dudas o comentarios, ya saben dónde estamos. Forex Índices, solucionamos sus problemas con el Forex. Se pueden poner en contacto a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto, correo electrónico. Nada más, muchísimas gracias, que tengan buen negocio la semana que viene y si por bien es el fin de semana estaremos con todos ustedes de nuevo. Recuerden también que todos los días a las 5:30 GMT de la mañana tenemos colocado ya nuestro análisis en formato de vídeo para la negociación de intradía. Si no reciben estos análisis, nos los pueden pedir a través de nuestras vías de contacto y se los enviaremos con mucho gusto. Nada más, muchas gracias y hasta la semana que viene.